Bueno, vamos a comenzar con la ayudantía número 4 de Física General 3. El primer ejercicio corresponde a un ejercicio de tubo abierto cerrado que tiene un agujero aquí, ya a una cierta distancia x desde el origen de referencia. Entonces, problema 1. Una onda viaja a la velocidad del sonido c al interior de un tubo de largo L, abierto por un costado y cerrado por el otro, y tiene un agujero a una distancia x de su extremo abierto. Perfecto. Entonces acá nos indican la ecuación de la onda incidente y piden A, si la onda reflejada es IR base XT igual a menos la amplitud por seno de KX más omega T, encuentra la onda resultante dentro del tubo. B, cuáles serían los valores de X para que el primer modo normal posible del tubo sea N igual 5. ¿Ya? Entonces, y también tenemos una parte C que creo que como no está escrita, pero la vamos a ver. Ok. Entonces, tenemos la ecuación de la onda reflejada y tenemos la ecuación de la onda incidente. Entonces, para recordar un poco, cuando tenemos un tubo que está abierto en un extremo, ¿cierto? Y que está cerrado en el otro, vamos a tener que los puntos de máxima vibración, ¿cierto? Es donde, o sea, de máxima movilidad, perdón, es cuando tenemos los antinodos, ¿cierto? Entonces, cuando el tubo es abierto, partimos desde ahí. Y después, ¿cierto? Se produce esto. Esta onda que tenemos acá es la onda incidente, ¿cierto? Está viajando hacia el lado derecho. Por eso tiene signo negativo. Ahora, después, lo que se produce es que vuelve una onda reflejada, ¿cierto? Producto de esta onda incidente. Y ella se superpone. Entonces, esta onda reflejada, si vemos, es muy parecida, pero viaja en sentido contrario y además esta parte en el lado opuesto, ¿cierto? Esta parte abajo y esta parte arriba, entonces tiene un signo negativo, o sea, la función está multiplicada por menos, ¿ya? Eso a modo de recordar. Ok, entonces, lo que vamos a tener ahora es que nos piden la onda resultante dentro del tubo. Entonces, esto por principio de superposición, ¿cierto? Simplemente va a ser sumar la onda reflejada, que es la que tenemos, la que nos están dando aquí, ¿cierto? Y vamos a sumarla con la onda incidente. Entonces, la onda resultante va a ser producto de la superposición de estas dos ondas, ¿cierto? Y tenemos que ver qué tipo de onda va a ser, aunque intuitivamente ya lo podemos saber porque también lo vimos en la ayudantía pasada y lo han visto en clase. O sea, teóricamente lo podemos saber. Entonces, la onda total o resultante va a corresponder a la suma de la onda reflejada con la onda incidente, ¿cierto? Entonces vamos a sumar estas dos ondas y lo vamos a ver ahora. Voy a esperar un momento para que pueda copiar. Entonces acá estaba lo que les decía. Esta como viaja hacia la derecha, signo negativo, ¿cierto? Viaja a la izquierda, signo positivo. Y además, esta onda, ¿cierto? Son iguales, pero una parte arriba y otra parte abajo. Entonces, por eso acá tenemos un signo negativo, ¿cierto? Están como, no invertidas, pero como reflejadas respecto al eje X. Mm, ya, creo que se entiende. Ok, entonces, vamos a ver. Esta era la suma, ¿cierto? Entonces, para tener la onda resultante dentro del tubo, es la misma, son las mismas expresiones que teníamos anteriormente, simplemente que las expresé. Y ahora lo que vamos a hacer es reordenarlas, es decir, vamos a dejar la onda resultante que es negativa a la derecha para poder utilizar propiedades trigonométricas
o propiedades de la función seno y coseno, ¿cierto? Que son conocidas para poder simplificar esta expresión y llegar a la onda resultante. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Podemos recordar que cuando tenemos una resta de funciones seno y que dentro de cada función, ¿cierto? Están las mismas variables, solo que una tiene el signo invertido, entonces vamos a poder utilizar esta expresión, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Nos podemos dar cuenta que en el caso de kx, ¿cierto? Este está positivo y tenemos que omega t es el que se pone negativo, ¿cierto? Ahora bien, nos podemos dar cuenta aquí, o mejor de otro color, en este caso de acá, tenemos el menos, sí, tenemos, pero acá tenemos omega positivo y la expresión sale negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a reordenar esto, de tal modo que sea más cómodo trabajar. Entonces, lo que vamos a tener es que nos va a quedar que es 2a, ¿cierto? Por la amplitud, por coseno de kx, que eso es correcto, ¿cierto? Por seno de menos wt. ¿Y por qué seno de menos wt? Porque necesitamos que aquí esté negativo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir que el número naturalmente es menos wt, o sea, omega t, perdón. Y entonces que acá al agregarle el menos queda como más omega por t, ¿ya? Entonces nos queda de esta forma. Ahora, podemos recordar que cuando tenemos la función seno, que trabajamos con función seno, el signo puede salir de la expresión, ¿cierto? El signo negativo y va a seguir siendo igual, ¿ya? Por las propiedades de esta función. Por lo tanto, la onda resultante va a ser la siguiente. Si podemos ver cómo está escrita esta onda, nos vamos a dar cuenta que es una onda de tipo estacionaria, ¿cierto? Como también resultó de la ayudantía pasada. Entonces, cuando la podemos expresar solo sin resta, ¿cierto? Y con coseno y seno multiplicándose, entonces tenemos una onda estacionaria, ¿ya? Ese sería el ejercicio A del problema 1. Entonces, ahora vamos a ver qué nos piden en la parte B del ejercicio. ¿Cuáles serían los valores de x para que el primer modo normal posible del tubo sea n igual 5? Esta es una pregunta muy interesante y es más bien analítica. Hay que entender muy bien lo que están preguntando para poder responderla. Entonces, lo que interesa de esta pregunta es saber, ok, ¿en qué posiciones puede estar esta abertura, ¿ya? Para que el primer modo normal posible dentro del tubo sí o sí sea en n igual 5. Entonces voy a anotar algo para recordar que tengo este tubo que es abierto cerrado, ¿cierto? Entonces, imaginemos que acá está la abertura, ¿cierto? O no, me imaginemos todavía eso. ¿Qué va a pasar? Que como está abierto en esta parte, vamos a partir con un antinodo sí o sí, ¿cierto? Y después tenemos los nodos, que son estos puntos en los cuales la voy a dibujar. ¿Bien? Entonces, tenemos los antinodos, ¿cierto? Que son estos puntos de acá, que son los puntos de máxima movilidad, pero tenemos los antinodos que son los puntos en los cuales no se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos están diciendo en qué parte puede estar X y que se cumpla, dado que esa abertura está ahí, que el primer modo normal posible en el tubo sea n igual 5. Entonces dibujemos qué tendría que ocurrir primero en este tubo para que tener el modo normal en n igual 5. Para que esto suceda, tenemos que tener 5 nodos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, eso sería. Entonces, ¿qué pasa? En las aberturas de los tubos, que están abiertos cerrados, ¿cierto?
En estas aberturas siempre tenemos antinodos, porque es un punto de máxima movilidad porque está entrando el sonido. Por lo tanto, cuando tengamos esta abertura, sí o sí ahí vamos a tener un punto de máxima movilidad. Sí o sí. ¿Ya? Entonces tenemos que determinar en cuál de estas 4 posiciones no va a haber problema, porque si está la abertura ahí, ¿cierto? Igual el primer modo normal posible en el tubo va a ser n igual 5. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posiciones en las que puede estar esta abertura en estos puntos de máxima movilidad? Estos puntos de acá, ¿ya? Ahí puede estar ese orificio, ¿cierto? De acá. Ahí puede estar, porque ahí vamos a tener un punto de máxima movilidad. Entonces, sí o sí, va a estar ahí la onda. Va a estar en un punto de máxima movilidad. Vamos a tener sí o sí en este punto un antinodo, ¿ok? Entonces tenemos que ver cuáles de estos puntos, dado n igual 5, porque nos piden que sí o sí el primer modo normal posible del tubo sea n igual 5, entonces tenemos que ver cuáles de estas posiciones son posibles que esté ese orificio para que se cumpla la condición, ¿ya? Considerando que en ese orificio sí o sí va a haber un punto de máxima movilidad. Ok, entonces, vamos a ver. Ya. En el primer punto, que es x1, si nos damos cuenta, lo que pasa al dividir esta onda, ¿cierto? En cuartos de longitud de onda, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que una oscilación completa se da desde este punto, por ejemplo, a este punto, ¿verdad? O, para ponerlo más gráficamente, hagamos uno más normal, ahí, ¿cierto? Ese es un ciclo completo. Si nos damos cuenta, el diagrama está dividido en cuartos de longitud de onda, es decir, si esto es una longitud de onda completa, acá tenemos un cuarto de longitud de onda, acá tenemos otro cuarto, aquí otro cuarto y aquí otro cuarto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para expresar dónde está x1, recordando que acá es 0, ¿cierto? Este es L y acá partimos en 0. Entonces, veamos qué sucede. Para x igual 1 tenemos que estamos a una distancia 2 novenos de L. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Y para llegar a x1 estamos a 1, 2. Entonces, 2 novenos de L. Veamos qué ocurre con x2. Vamos a estar a 4 novenos de L, ¿cierto? Tenemos 4 novenos de L. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, mira, este orificio que está acá va a estar a 2 novenos de L desde la referencia. Perfecto. Ya. Este punto que está acá también va a estar a 4 novenos de L. O sea, estamos diciendo que de todas estas posiciones estamos viendo dónde está el orificio. En el caso de x1 estaría solamente acá. En el caso de x2 estaría solamente acá. En el caso de x3 estaría solamente acá. Y en el caso de x4 estaría solamente acá. Veamos para x3, entonces va a ser 6 novenos de L. Y para x4 va a ser 8 novenos de L. ¿Ok? Entonces esas son las posiciones posibles en las que puede estar el orificio porque son antinodos, puntos de máxima movilidad. Entonces cada vez que el tubo está abierto, en esa parte va a haber sí o sí una máxima movilidad. Por lo tanto, tienen que estar en alguno de estos 4 puntos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, veamos en qué casos es posible y cómo vamos a entender esto de que es posible. Es que el valor no se pueda simplificar, porque si se simplifica, significa que en esa posición se puede generar un modo normal con otro número, ¿cierto? Con un n menor puede ser. Puede ser mínimo, ¿cierto? Puede ser un modo normal menor. Por lo tanto, tenemos que ver. Para el caso 1, ¿se puede simplificar? No, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí, en 2 novenos de L va a estar ocurriendo un primer modo normal. Para el segundo caso, tampoco se puede simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí, cuando esto ocurra, vamos a estar el primer modo normal para este tubo va a ser en n igual 5, porque esta posición solo se va a poder dar para n igual 5.
Pero este de acá sí se puede simplificar, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ver qué ocurre si pasa eso, porque em, ¿qué puede pasar? Quizá también esta posición funcione para un modo normal menor, ¿ok? Entonces lo vamos a graficar y vamos a ver qué ocurre si el orificio está en x3. ¿Se va a cumplir esto? Porque aquí no se puede simplificar. Estos valores sí o sí van a ser para que el primer modo normal esté en n igual 5, porque se dan para este valor. Pero este valor de acá se puede simplificar y puede resultar para otro modo normal posible y puede ser menor. Entonces lo que tú quieres, el objetivo acá, es que sí o sí el modo fundamental que primero ocurra, ¿cierto? O sea, el primer modo normal posible sea en 5. Entonces vamos a ver qué ocurre en este caso. Y en este caso no se puede simplificar, ¿cierto? Se va a dar sí o sí para n igual 5. Veamos qué pasa con el x3. ¿Qué pasa si el orificio estuviera en x3? Ya sabemos que puede estar en x1, en x2 y x4. Pero en x3 pasa algo particular, es que se puede simplificar, ¿cierto? Entonces, lo que puede ocurrir es que vaya todo muy bien, ¿cierto? En x1 no hay problema, en x2 tampoco hay problema, pero si llega a x3, lo que puede pasar es que vibre de otro modo, ¿cierto? Que venga esta onda y que cuando llegue acá, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que vamos a tener que se va a generar un modo normal menor en n igual 2, ¿cierto? Porque tenemos dos nodos, 1, 2. Por lo tanto, en este caso el orificio no puede estar ahí porque si no, el primer modo normal que va a ocurrir no va a ser 5, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, en x3 no puede ser, pero sí puede estar en x1, en x2 y en x4. ¿Ya? Que son, los, que son las posiciones en las cuales hay antinodos para n igual 5. Ok. Esta es la parte C. Determina la frecuencia determina la frecuencia fundamental de este tubo y todas las frecuencias posibles dentro de él, considerando la máxima posición X máxima posible del agujero. Ok, entonces, ¿qué tenemos que analizar acá? Vamos a tener que le están diciendo, mira, eh, queremos saber las frecuencias posibles dentro del tubo, la frecuencia fundamental y todas las frecuencias posibles dentro de él, pero considerando una posición X máxima posible dentro del agujero. Es decir, qué quiere decir esto? La idea es que este orificio esté lo más cerca posible de L, como por aquí, ¿cierto? O sea, casi que tienda a L. Ese sería nuestro X max. Entonces, no es que esté acá este orificio, sino que esté por aquí, lo más cerca posible de L, ¿ya? Entonces, como que estén mínimamente cercanos, muy, 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 muy cerca, ¿ya? Entonces, em, ¿cómo lo podemos ver esta situación? Acá tenemos un gráfico, ¿cierto? En el cual nos dicen, mira, aquí está X máximo. Entonces, y como sabemos que aquí está L y aquí va a estar X máximo, entonces es esa distancia muy, 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 muy pequeña, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tenemos que considerar otras cosas. Como sabemos que donde está la abertura, por el ejercicio anterior y por la ayudantía anterior, sabemos que donde está esta abertura sí o sí va a haber un antinodo porque es un punto de máxima movilidad, tiene que partir ahí la onda, ¿cierto? O sea, la onda tiene que estar en esta máxima posición en ese momento. Y cuando llegue acá, como tenemos un nodo, ¿verdad? Porque no se va a seguir transmitiendo esa onda porque llega a esta pared del tubo, entonces lo que vamos a tener ahí, ¿cierto? Es un nodo. Perfecto. ¿Qué pasa? Vamos a ver que debido a esta distancia, vamos a definir un nuevo largo. Y ese nuevo largo va a ser Ln, ¿ok? Entonces este Ln va a ser la diferencia entre L y menos X máximo, ¿ya? Entonces, con ese Ln vamos a trabajar para poder saber la distancia, ¿cierto? Que hay desde que está la abertura hasta que llega al tubo. Creo que se entiende bien, o sea, es esta distancia. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener una condición de borde. ¿Y qué quiero decir con esto? Es algo que se va a tener que cumplir dado que la onda llegue al final del tubo. Entonces vamos a tener que el coseno
¿ya? Va a tener el coseno para acá por L, ¿cierto? Para acá por L, porque recordemos esta expresión, ¿cierto? Pero en este caso vamos a hablar solamente de la posición. ¿Y por qué estamos trabajando con función coseno? Porque si consideramos que la onda parte acá en x máximo y sabemos que ahí hay un antinodo, entonces parte como una función coseno, ¿cierto? Y va a terminar acá cuando llega un antinodo, cuando llega un nodo, perdón, ¿cierto? Acá es un antinodo y acá un nodo. Entonces va a llegar acá a esta posición y parte acá, a la mitad de la onda. Entonces vamos a utilizar una función coseno. ¿Y qué quiere decir esta condición de borde que vamos a utilizar? Es que cuando lleguemos a Ln, hasta acá, ¿cierto? El coseno tiene que ser cero. ¿Se condice? Por supuesto que sí. Tiene que ser cero acá, porque tenemos un nodo. Perfecto. Entonces, vamos a tener que para esa condición tenemos que ver todos los valores posibles de coseno que nos den cero. ¿Ok? ¿Cuáles son esos valores? Aquellos múltiplos de pi medios, ¿cierto? Porque recordemos que em, cuando tenemos pi medios, el coseno es cero. Voy a hacer un dibujo, ¿cierto? Tenemos una circunferencia de radio 1, que es la típica que se usa para ver estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El coseno acá es cero, ¿cierto? Cuando estamos en este punto, que acá es pi medios, ¿cierto? Acá es cero el coseno, pero cuando estamos acá el coseno es 1. Entonces nos interesa todos aquellos valores en donde el coseno nos dé 0. Entonces esos son todos los múltiplos de pi medios. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, multiplico pi medios por 2? Lo que va a pasar es que va a dar pi. Y en pi, que es hasta acá, el coseno es igual a 1, ¿cierto? Es igual a 1. Por lo tanto, no me sirven los múltiplos pares, solamente me sirven los múltiplos impares de pi medios. ¿Ok? Entonces, como solamente nos sirven los múltiplos impares de pi medios, vamos a tener que escribir una expresión que siempre nos dé impar. Es esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, con esa expresión vamos a poder eh, ayudarnos para que siempre lo que esté multiplicando a pi medios sea impar y de ese modo siempre coseno sea cero. Veamos. Tenemos lo siguiente, lo que vamos a hacer es despejar las longitudes de onda porque nos están pidiendo todas las frecuencias posibles, entonces estamos despejando una ecuación general para este caso, para poder tener la frecuencia fundamental y las frecuencias posibles dentro del tubo. Por lo tanto, vamos a despejar la longitud de onda. ¿Cómo hicimos esto? Porque K, el número de onda, ¿cierto? Equivale a 2pi dividido en lambda, ¿cierto? Que es la longitud de onda. Entonces, simplemente vamos a despejar y vamos a tener que lambda para todos estos n' que pusimos, porque es para este caso, ¿cierto? En que tenemos un x máximo, va a ser igual a 4ln dividido en 2pi, en 2n' menos 1, ¿ya? Y eso es porque básicamente estos pi se van, ¿cierto? Luego los dos se multiplican, lambda pasa para el otro lado y queda esta expresión. Perfecto. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que nos piden la frecuencia fundamental y todas las frecuencias posibles. Entonces ya tenemos una expresión general para la longitud de onda. Ahora resta sacar una expresión general para la frecuencia. Por lo tanto, recordemos, em, vamos a recordar que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales y que podemos despejar la frecuencia en base a la longitud de onda y a la velocidad. Al inicio nos decían que la velocidad para este ejercicio, la velocidad del sonido es c. Entonces esto sería c dividido en lambda. Veamos. Tenemos lo siguiente, la expresión que calculamos anteriormente. Esa expresión, si escribimos esto de acá en función de la frecuencia para n', ¿cierto? O sea, para este caso en que tenemos un x máximo, ahora vamos a poder utilizar esta expresión aquí y reemplazar. ¿Ok? Y nos queda de esa forma. Perfecto. Ahora bien, ahora bien, ¿qué va a ocurrir acá? Recordemos de la ayudantía anterior, cuando teníamos un tubo abierto cerrado, se daba, ¿cierto?, que había una condición con respecto a la longitud de onda y con respecto a la frecuencia. Entonces vamos a tener que ese c, que corresponde a la velocidad, ¿cierto?, dividido 4ln, va a ser la frecuencia fundamental, ¿cierto? Si lo expresamos
para n igual 1. ¿Ok? Entonces, porque la condición de 2n' menos 1 nos sirve para que siempre sea impar y para que se cumpla en este ejercicio. Pero la expresión que está en rosado, ¿cierto? Nos va a ayudar a poder calcular las diferentes frecuencias. Por lo tanto, lo vamos a hacer para la frecuencia fundamental porque nos piden esa frecuencia fundamental. Entonces, si despejamos, ¿cierto? Vamos a tener que se da, ¿cierto? Que esa sea F1, porque si anotamos aquí, ¿verdad? Vamos a tener que este 2n menos 1, ¿cierto? Esto es un 2, 2 menos 1, 1, multiplica por 1. Y luego, si despejamos acá y recordamos, ¿cierto? La primera parte del ejercicio. Para, para la frecuencia fundamental, vamos a tener que el X máximo, para la frecuencia fundamental, de acuerdo a lo que dibujamos en 1, ¿cierto? ¿Cuál era el X máximo que había? Era el X4, ¿cierto? O sea, cuando teníamos en n igual 5, ¿cierto? El primer modo, ¿cierto? Que nos estaban solicitando en el ejercicio, teníamos que era el primer modo normal posible, ¿cierto? Dentro del tubo y que eso se daba para n igual 5. Entonces, el que era más extenso era en x4, ¿cierto? Entonces, por eso estamos utilizando este valor, porque cuando trabajamos, ¿cierto? Con la función, el que tenía más longitud era x4, y ese era 8/9 de L, ¿ya? Por eso estamos utilizando eso. Y porque la condición del ejercicio era que el primer modo normal se diera en n igual 5. Perfecto. Por lo tanto, despejando esto ya tenemos la expresión general para la frecuencia fundamental. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es que vamos a tener que podemos expresar esto en función de la frecuencia fundamental, ¿ya? Eso es lo que nos va a quedar. Entonces, eso sería la expresión general para este ejercicio. O sea, cuando se da la frecuencia fundamental, por eso le pusimos F1, porque estamos hablando de frecuencia fundamental, ¿ok? Entonces, eso sería dado un X máximo. Y ese X máximo, recordemos que el máximo X que había en la parte A era X4. Por lo tanto, ahora sí tenemos una expresión general para todas las frecuencias posibles dentro del tubo. Perfecto. Luego tenemos lo siguiente. Bueno, aquí debo decir algo. Esta parte de acá no es necesaria. Esta parte de ahí, ¿ya? Porque simplemente teníamos que utilizar esta expresión, ¿ok? Pero bueno, ya. Problema 2. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a un observador. Por lo tanto, se debiera esperar que la frecuencia que detecta el receptor sea la misma en las siguientes dos situaciones. Entonces, vamos a ver dos situaciones y vamos a analizarlas. Lo que se pide en este ejercicio es, en primera parte, analizar teóricamente qué puede ocurrir en estas dos situaciones, ¿ya? Y ver si las frecuencias efectivamente van a ser las mismas en ambos casos. Entonces, el ejercicio, o sea, perdón, la situación 1 corresponde el receptor acercándose con rapidez v a la fuente sonora detenida. Y luego la parte 2 dice, la fuente sonora acercándose con rapidez v al receptor detenido. B corta. Bueno, entonces, veamos qué ocurre. Podemos hacer un pequeño dibujito, ¿cierto? Entonces, para la parte 1, ¿cierto? Para la primera situación. Entonces tenemos una fuente sonora detenida que está emitiendo, ¿cierto? Tenemos sonido, ¿cierto? Que se está escuchando hacia todas las direcciones. Y tenemos una personita, ¿ya? En este caso, lo que ocurre es que esta persona está dirigiéndose hacia la fuente a una velocidad v. Ahora, podría ser desde otra dirección, podría ser en otra dimensión, ¿cierto? Pero lo vamos a simplificar para este caso. Ahora, para la segunda parte, lo que vamos a tener es que la fuente se está acercando a la persona, ¿cierto? Y la persona está quieta.
No nos fijemos en los signos de momento, ya, sino que lo importante acá es como lo teórico. Porque, por ejemplo, el típico caso de una ambulancia, ¿cierto? Si tenemos una persona y esta ambulancia viene desde aquí, ¿cierto? Voy a poner una sirena. Cuando viene, cada vez se acerca más aguda la escuchamos, ¿cierto? Como que cada vez es más aguda y el sonido se siente más fuerte a medida que se acerca. Pero cuando esta ambulancia ya se está alejando, ¿cierto? Este es como el típico ejemplo de efecto Doppler. Cuando ya se está alejando, estas ondas, ¿cierto? Como que ya no suena tan agudo, se escucha cada vez con menor intensidad, ¿cierto? Cuando ella ya se está alejando del receptor. Por lo tanto, ¿qué quise decir con esto? Si nos ponemos a pensar, ¿cierto? Respecto a estas dos situaciones, vamos a tener algo muy particular. En el primer caso, en que la persona se está acercando a la fuente, vamos a tener que las longitudes de onda que están saliendo desde la fuente son las mismas hacia todas las direcciones, ¿cierto? La longitud de onda va a ser igual para todas las direcciones. Por lo tanto, si la persona se aleja o se acerca, va a ser así la situación. Entonces, la longitud de onda no va a cambiar a medida que esta persona se acerque porque se está dirigiendo hacia todas partes de igual forma, porque la fuente está en reposo, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar acá? Si tenemos en el caso 2 que la fuente se está acercando hacia la persona, lo que va a ocurrir es que el frente de onda que se llama, ¿cierto? Que era lo que explicaba con lo de la ambulancia, va a variar, ¿cierto? Porque a medida que más se acerque a la persona, lo que vamos a tener es que va a disminuir cada vez más la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, a medida que más se acerca a la persona, disminuye cada vez más la longitud de onda y aumenta la frecuencia. Aunque estemos hablando de la misma velocidad que se acerca a la fuente de la persona, ¿cierto? Y en este caso que tiene la misma velocidad, ¿cierto? O sea, el mismo módulo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? ¿Será, será igual la frecuencia en ambos casos? No, ¿cierto? Porque si ya varía la longitud de onda, varía la frecuencia también. Por lo tanto, en el segundo caso, sí o sí se va a sentir una frecuencia mayor. ¿Ya? Entonces ahora veamos un ejemplo. Por ejemplo, si vemos acá, si vemos acá nos dicen, si la fuente sonora emite una frecuencia de 440 Hz y la rapidez es igual a 72 km por hora, calcule la frecuencia que detecta el receptor en las situaciones A y B planteadas. Ok. Considere la velocidad del sonido como 340 metros por segundo. Entonces esto no lo vamos a considerar como A y B, sino que lo vamos a considerar como uno y 2, ¿cierto? Este es 1 y este es 2. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que recordar la expresión para efecto Doppler, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad del sonido, tenemos la velocidad del receptor, la velocidad de la fuente y la velocidad del sonido, ¿cierto? Y esta es la frecuencia emitida por la fuente, perfecto. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se acercan tenemos un signo positivo arriba y un signo negativo en el denominador, y cuando se alejan tenemos un signo negativo en el numerador y un signo positivo en el denominador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero vamos a pasar la velocidad a sistema internacional. Siempre trabajamos en sistema internacional, por lo tanto, esos 72 kilómetros por hora lo pasamos a velocidad de 20 metros por segundo. Perfecto. Para el primer caso en que la fuente sonora está detenida, vamos a tener que su velocidad, ¿cierto? Va a ser cero. Eso es lo que vemos ahí. Entonces, simplemente reemplazando, vamos a saber que la frecuencia en el caso 1 son 465,9 Hz. Veamos qué pasa en el segundo caso en el cual la fuente sonora se acerca hacia la persona
y el receptor está detenido. Perfecto. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Que en este caso la velocidad del receptor es 0, ¿ya? Y la velocidad de la fuente es v. Por lo tanto, reemplazando nos da 467,5 Hz. ¿Qué ocurre en este caso? Estamos comprobando lo que teóricamente vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Es decir, si hay una diferencia en la frecuencia, si es que el receptor está quieto y la fuente está a una velocidad v, a que la fuente esté quieta, ¿cierto? Y el receptor se mueva hacia ella a una velocidad v, ¿ok? Hay diferencias, porque el frente de onda cambia, porque la longitud de onda cambia y en consecuencia la frecuencia también, ¿cierto? Eso se produce por el efecto Doppler. Perfecto. Entonces vamos a ver el ejercicio 3. Problema 3. La luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. ¿Ok? Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es amarilla. Es importante recordar que el color que percibimos de la luz está estrechamente relacionado con su frecuencia. Así, si la estrella es amarilla, se aleja o se acerca de nosotros, o sea, si esta estrella se aleja o se acerca de nosotros a gran velocidad, la frecuencia de la luz percibida disminuirá o aumentará, mostrándose en un color enrojecido o azulado. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando la frecuencia disminuye, vemos un color enrojecido. Ah, no, no está respectivamente. Ok. Entonces, a este efecto se le conoce como corrimiento hacia rojo, red shift, o corrimiento hacia azul, blue shift. Las longitudes de onda de estos colores son azul 450 nanómetros, amarillo 580 nanómetros y rojo 620 nanómetros. Entonces dice, explique junto con sus compañeros y compañeras este fenómeno e indique claramente lo que observamos cuando una estrella emite luz amarilla al acercarse y alejarse de nosotros. Ok, ¿qué tenemos aquí? Simplemente nos están diciendo que se da un fenómeno que se llama redshift, ¿cierto? Que es cuando nosotros vemos una estrella que es amarilla, la vemos roja, cuando se está alejando de nosotros. Y nos dicen que está el blue shift, que es cuando la estrella se está acercando a nosotros, estamos hablando a grandes velocidades, está acercando a nosotros, nosotros en vez de ver la amarilla, que es su color, la vemos azul. Entonces lo que vamos a analizar es por qué se da este fenómeno, ¿ok? Y recordar, ¿cierto?, el espectro visible para poder relacionarlo con lo que nosotros vemos, ¿ok? Y relacionarlo también, que el espectro visible, cada color se da de acuerdo a una respectiva longitud de onda, recordando que la longitud de onda es inversa, tiene una relación inversa con la frecuencia. Entonces veamos qué sucede. Cuando la estrella se está alejando, acá, ¿cierto? Cuando la estrella se está alejando de la persona, a ver, quiero decir algo antes de partir. La velocidad de la luz para ambos casos es la misma, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual para ambos casos. Lo que vamos a comparar es la relación entre lambda, la longitud de onda, y la frecuencia, ¿ok? Entonces, cuando la estrella se está alejando de la persona, se produce este fenómeno que es el redshift, ¿ya? Entonces, una estrella amarilla, la persona la está viendo roja. ¿Por qué será esto? Y bueno, veamos el blue shift. Si la estrella se está acercando a la persona, lo que va a pasar es que esta persona está viendo azul. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Y recordando el efecto Doppler, lo que vimos recién. Cuando se estaba alejando, ¿cierto? La longitud de onda aumentaba, ¿verdad? La longitud de onda es la distancia, ¿cierto?, que tengo antes de cumplir un ciclo. Entonces, y acá la longitud de onda se está achicando, ¿verdad? Porque como esta estrella se está acercando a la persona, tenemos cada vez una frecuencia mayor. Entonces, no es que se esté acercando mucho a la persona para nada, pero es como la vemos, ¿cierto? Si se está acercando, se está alejando y recordemos que viaja a velocidades enormes. Entonces, recordando el espectro visible, vamos a tener que cuando estamos en 450, que es como por acá, tenemos el color azul, ¿cierto? El amarillo está por aquí, 580, por ahí. Y tenemos el rojo, ¿cierto? Que está en 620. Ahí. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué será, por qué será que se ve esta estrella de color azul
cuando se está acercando, y cuando se está alejando se verá roja. Entonces es por lo que vimos del efecto Doppler. Si se está acercando, ¿cierto?, a la persona, por otro color, está acercando cada vez más, voy a tener un aumento de la frecuencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda? Entonces hay un aumento de frecuencia y una disminución de longitud de onda. Por lo tanto, pasamos del color amarillo, que estaba por aquí, al color azul que está por acá, ¿cierto? Porque hay una disminución de la longitud de onda, ¿cierto? Disminuye la longitud de onda y aumenta la frecuencia en consecuencia, porque acá, recordemos, tienen una relación inversa, si aumenta una, disminuye la otra. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de redshift? ¿Cierto? Lo que va a ocurrir es que al alejarse va a aumentar cada vez más la longitud de onda. Aumenta la longitud de onda. En consecuencia, ¿qué tiene que ocurrir con la frecuencia? Tiene que disminuir. Por lo tanto, esta, esta estrella que se ve amarilla, ¿cierto? Ahora la vamos a ver roja porque está disminuyendo su longitud de onda. En consecuencia, o sea, está aumentando su longitud de onda, perdón, porque cada vez se está alejando más. Perfecto. Entonces, si hacemos una conclusión, ¿qué va a ocurrir? Cuando la estrella se está alejando, ¿verdad? Vamos a tener una disminución de la frecuencia producto de que aumenta la longitud de onda. Entonces, por eso la vemos roja, porque ahora su longitud de onda, ¿cierto? Lo que estamos viendo es una longitud de onda mayor. Por eso vemos rojo, porque ahora es 620 en comparación a 580. ¿Ya? Pero cuando se está acercando, como aumenta la frecuencia y disminuye lambda, lo que va a pasar es que la vamos a ver en color azul, ¿cierto? Entonces disminuyó esta longitud de onda producto de un aumento de la frecuencia. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 3. Esa fue la ayuda del día de hoy. Espero que se haya entendido todo. Ante cualquier duda, no duden en escribirnos a nuestros correos y que estén muy bien.